Bueno, empiezo. Darle un abrazo muy grande, especial para Miriam Golgov, profesora de esta escuela, que creo que estos días cumplió 89 años. Y decir que yo empecé en este mundo como becario con una asignatura que ella impartía que se llamaba Arquitectura Bioclimática. ¿Vale? Yo empecé la carrera hace 30 años. Os voy a contar una pequeña anécdota, un pequeño secreto. Las primeras semanas de empezar en la escuela, en la asignatura que se llamaba Dibujo Arquitectónico, estábamos dibujando la unité de habitación de Le Corbusier y yo, por circunstancias, me acerqué a una tutoría. Creo que el profesor era Javier Fraga. Y fue una conversación bonita y en un momento dado me emocioné tanto que se me pusieron los ojos llorosos. Y básicamente fue porque yo creo que en ese momento me di cuenta que esto de la arquitectura que era lo mío, que yo valía para esto y que me gustaba. Me sentí cómodo en la conversación con el profesor y ahí me di cuenta que el fueguito interior estaba bien encaminado. Entonces, terminé la carrera, pasaron unos cuantos años, trabajé en Madrid de arquitecto, también en Suiza, en Ginebra, y cuando estaba trabajando en Ginebra diseñando unos edificios para un ecobarrio, la verdad es que, estaba un poquito desencantado con algunas de las partes relacionadas con la profesión, con los procesos, como sabéis, y todo eso, es una profesión bastante dura, y en ese momento conocí a un arquitecto belga que se llama Wim Quivers, que es Premio Nacional de su trayectoria y que se había instalado a 2 horas de Ginebra en una granja de montaña, que es eso que veis ahí en la fotografía. Había dejado, de alguna manera la profesión, era profesor también de universidad y todo eso, y lo que estaba haciendo era recuperando las granjas de montaña. Como veis en la imagen, no había acceso rodado ni electricidad. Entonces había que utilizar herramientas. En ese caso, por ejemplo, para hacer las tablas de madera o la estructura de madera, lo hacíamos ahí in situ. Entonces yo, trabajando en Ginebra durante la semana, durante los fines de semana, me acercaba a visitar a Wim y básicamente a trabajar con él, ¿vale? Ahí veis fotografías, son todo alumnos de esta escuela, Antonio Martín, Alfonso González, y ya veis que estábamos sacando la madera del bosque y directamente decidíamos con Wim un poco cómo emplear estos materiales. En ese caso estáis viendo ahí la construcción de una cabaña que se destinó a los baños. Y la verdad que fue un poco mágico, fue como meterme en un agujero de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De reconectarme con lo que son los procesos de la profesión. Había una limitación en cuanto a los recursos, al no haber acceso rodado, los materiales se subían con caballo. Entonces eso nos obligaba a pensarnos muy mucho qué íbamos a hacer y con qué materiales y con qué procedimientos, ¿vale? Entonces ahí veis la mesa en la que se discutía lo que íbamos a hacer y básicamente era decidirlo, tomar las decisiones en relación al mobiliario, también cuestiones sencillas, pero no había artificio, hay mucha verdad. Incluso cocinábamos con la propia leña que cogíamos del bosque y ahí veis una de las granjas por dentro que hubo que cambiarle la cubierta entera. Prácticamente, medio faldón en realidad. Una parte mejorarla parcialmente, pero la otra mitad, y veis la envergadura que tiene, ¿no? Pues la verdad es que esto, que fue hace como unos 12 años, para mí fue bastante revelador. En ese momento decidí que quería seguir formándome para poder trabajar con las manos, como carpintero, aprender a trabajar con tierra, con materiales naturales. Entonces, esto, ahí veis a Wim, por cierto, que básicamente se dedica también a escribir y a trabajar también con estudiantes que pasan allí temporadas y demás, ¿no? Entonces, la pregunta que me planteé, el título de la charla es ¿construir con recursos locales, tradición o vanguardia? Entonces quiero empezar hablando un poquito sobre la arquitectura tradicional. En este caso es una fotografía de una vivienda de Tapial que me pasó Alejandro Fernández, que tiene la web Tecnologías Apropiadas. También, quería citar el libro de Pedro de Llano, que es un referente en este tema, Arquitectura Popular en Galicia, Razón y Construcción, que es un libro fantástico que analiza las tipologías y es realmente un libro de referencia. Entonces,
para hablar muy brevemente de lo que supone la arquitectura tradicional, podemos decir que ese empleo de recursos, digamos, disponibles, naturales, locales del entorno cercano, que con unos sistemas constructivos sencillos, son soluciones muy apegadas, digamos, al territorio y a las lógicas de los materiales. Hay una adaptabilidad al clima, a los condicionantes locales. No es lo mismo esta vivienda, por ejemplo, que está en el sur de Orense, que a lo mejor en otra zona más en el norte, que hay otro tipo, lógicamente, de materiales o de condicionantes climáticos y demás, ¿no? Y un elemento clave es que hay, desde mi punto de vista, un equilibrio con lo que sería el medio ambiente, con lo que es la naturaleza. Hay una armonía en los procesos que estamos trabajando con materiales del entorno que a su vez son biodegradables, ¿vale? Entonces, son materiales que necesitan poco proceso, digamos, de procesado, digamos, para su puesta en obra, y es lo que se corresponde con el esquema de la derecha que veis, ¿no? Que es el ciclo de producción de los materiales. Tanto en la arquitectura tradicional como lo que aspiramos a la arquitectura del siglo XXI, como veis que pone ahí en el esquema, estamos hablando de emplear recursos disponibles y sin generar residuos, digamos, emplearlos para la arquitectura, y una vez que se termina, digamos, la vida útil del edificio, pues se descomponen y demás, ¿no? Mientras que en el siglo XX, digamos, con la llegada de la modernidad, con todo lo positivo que trajo, una nueva era, el cambio de paradigma, ocurre que podemos decir que el movimiento moderno es expresión de materiales fabricados con energías fósiles, ¿vale? Esto es un elemento clave, porque ya no son energías renovables, ¿vale? Estamos hablando de la llegada, digamos, del uso universal del hormigón armado, de materiales como el metal, como los metales y demás, ¿no? Entonces, ese ciclo de los materiales se rompe. Digamos, ese equilibrio de que hablábamos de la fase anterior, en ese momento pasamos a un ciclo lineal, ¿vale? Digamos, en cada una de las etapas, desde la extracción de las materias primas, a su transformación, a altas temperaturas, a hornos de 1200 grados, su transporte, embalaje, su puesta en obra con maquinaria pesada, son todo procesos, digamos, muy costosos a nivel, digamos, energético, y que tienen una huella y un impacto en el medio ambiente enorme. Y, por supuesto, también pues, todo lo que supone a nivel de emisiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, he traído esta imagen que corresponde a un proyecto que se realizó en Luxor, en Egipto, por el arquitecto Hassan Fati. Es un proyecto de 7.000 viviendas en el año 46. Entonces, este arquitecto, que se había formado en el Cairo, se dio cuenta que las intervenciones que estaba haciendo el gobierno con los nuevos materiales, con la llegada del hormigón armado, no estaban funcionando bien. Eran más costosos a nivel incluso de presupuesto, también por la mano de obra, y sobre todo no resolvían, digamos, los condicionantes climáticos, ¿vale? No se adaptaban a los condicionantes locales. Entonces él planteó una propuesta con un diseño contemporáneo, pero basada en el empleo de recursos locales, tanto de materiales, adobes, como veis en la fotografía, como de sistemas constructivos, ¿vale? Pensando, lógicamente, en cuestiones de refrigeración, de estrategias bioclimáticas y demás, ¿no? Entonces, esta es una intervención que se terminó en el año 52. Y bueno, voy a hablar ahora un poco, estoy haciendo, como veis, una secuencia así un poco temporal. Esto es un edificio que se construyó en Lausanne. Como yo os dije, yo trabajé en Ginebra, y esto es un edificio promovido por la administración que se construyó en Lausanne con fardos de paja como estructura portante, el sistema Nebraska. Ahí veis a la izquierda de la fotografía de la derecha que están preparando los encofrados para un muro de tapial, que es un muro estructural, y emplearon madera local y también arcilla para todo lo que son los revocos y demás. Bueno, como podéis imaginar, digamos, el estándar de construcción es elevadísimo. Yo he estado en estas oficinas y son unas oficinas por dentro absolutamente, pues, lógicamente adecuadas para el momento actual y demás, ¿no? Pero lo que me interesa mucho de este edificio es que ellos se dedicaron a la Universidad Politécnica de Lausanne a hacer un análisis, digamos, 3 años después de construir el edificio, para ver
tanto, digamos, los costes energéticos que había supuesto, digamos, la construcción del edificio, como otros aspectos, ¿no? Entonces, la imagen de la izquierda, el edificio este se llamaba el Eco Cagansis, que estáis viendo, bueno, sería el esquema, digamos, de la derecha, o sea, esta imagen de aquí, ¿no? Entonces, el estudio de la energía gris empleada en todas las fases, digamos, de materiales que tienen que ver con este edificio, desde el origen, contando incluso con la futura demolición y, digamos, gestión de esos residuos, suponen el 10% de energía gris en relación a un edificio convencional, ¿vale? Solamente el 10%. Un edificio absolutamente contemporáneo, con las últimas tecnologías y demás. Y el esquema de la derecha a mí me parece muy, muy interesante. Están comparando un muro de tapial, que es lo que ellas llaman muro de Pisé, con un muro de hormigón armado, ¿vale? Están comparando el presupuesto, ¿vale? Cómo se distribuyen los recursos económicos. Entonces, en el muro de tapial, el 98% de los recursos económicos van destinados a las artesanas que hacen el trabajo, directamente a las personas que hacen el trabajo. Y solamente el 2% se dedica para todo lo demás, ¿vale? Para lo que serían materias primas, herramienta, combustibles y demás. Mientras que en el muro de hormigón armado, ese 2% pasa a un 65%, ¿vale? Y lo que sería el 98%, que es destinado a la mano de obra, pasa a un 35%. Entonces, esto es una de las claves cuando hablamos, digamos, de la puesta al día de sistemas que emplean materias naturales. Uno de los temas también es la sostenibilidad social. Estamos haciendo una redistribución también más equitativa de los recursos. Destinamos el dinero directamente a la persona que hace el trabajo. Y además, hay que decir que en ese 65%, como estamos hablando de un proceso industrial, hay unos costes también sociales y ambientales asociados, ¿vale? Decía el arquitecto Carles Oliver del Instituto Balear de la Vivienda que cuando hablamos de estos temas hay que tener en cuenta también los costes sociales asociados, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con las emisiones, que tienen que ver con la toxicidad, con los residuos, que tienen que ver con el empleo de recursos finitos, de energías fósiles, ¿vale? O sea, que digamos que cuando decimos, bueno, construir con este tipo de materiales es más barato o más caro. Bueno, es que si empezamos a regular, que es lo que os voy a contar ahora que está empezando a ocurrir, si digamos, se empieza a legislar teniendo en cuenta realmente lo que suponen emplear materiales industriales, pues a lo mejor los precios empiezan a equilibrarse más, ¿vale? Porque hay unos costes que de momento a lo mejor no están teniéndose en cuenta en la ecuación. Carles Oliver, en una charla que escuché de él, hablaba, por ejemplo, pues de los lodos tóxicos derivados del aluminio, que por cada kilo de aluminio se generan 2 kilos de lodos tóxicos que se acumulan en balsas, que no son fácilmente gestionables, que de repente puede haber un accidente, como ha habido, que hay que asumir lo que supone a todos los niveles, medioambientalmente, socialmente, y ese tipo de cosas pues son los impuestos, lógicamente, y la administración la que tiene que hacerse cargo, ¿no? Uy, a ver qué dice. Vale. Este es un caso para mí paradigmático ahora mismo, que es el Instituto Balear de la Vivienda, en Mallorca. Están desde hace unos años promoviendo la construcción de viviendas públicas, digamos, teniendo en cuenta todo esto que estábamos comentando, ¿no? O sea, en los concursos que se están planteando públicos, están de alguna manera implementando condicionantes que obligan a las personas que se presentan, a los arquitectos y arquitectas que se presentan al concurso, a plantear edificios que utilicen básicamente materiales locales. Entonces, y que tengan eso, pues un bajo consumo energético y demás. Entonces, yo creo que empezaron en el 2010, ya llevan 30 y pico edificios, incluso ya antes habían hecho las primeras iniciativas para investigar sobre el tema. Entonces, este edificio, por ejemplo, que son 8 viviendas en Palma de Mallorca, es un edificio promovido por el Instituto Balear de la Vivienda y utiliza piedra del marés, que es una piedra local, utiliza madera local también de la isla, utiliza arcilla para los acabados interiores y utiliza una planta marina local que se utilizaba en la arquitectura tradicional de la isla, que es la posidonia, como aislamientos térmicos, ¿vale? Es una planta que es
bueno, que se acumula en la playa, que la dejan secar, que es un proceso muy sencillo, digamos, de su puesta en obra, y la colocan en cajones, digamos, a granel y demás, ¿no? Y ya están investigando para hacerlo también digamos, para cerramientos. Entonces, bueno, esto es muy importante, es lo que comentábamos, ¿no? Que en el momento que las políticas públicas vayan marcando un poco el camino, hay unas directivas europeas que ya se aprobaron en diciembre del 2023 que están condicionando las emisiones, o sea, reducir a cero las emisiones de los edificios de nueva planta, ¿vale? Las emisiones de CO2. Entonces, bueno, me dicen que también, que en Valencia, que también, digamos eso, que es la administración la que está proponiendo que los edificios se construyan, digamos, con este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, este es el interior de esta construcción. También decir que el empleo de estos materiales no va, digamos, en detrimento de digamos, del confort o digamos, de la habitabilidad de estos espacios. Más bien al contrario. Son edificios que tienen, digamos, estrategias bioclimáticas que ayudan un poco a reducir el consumo energético. Por ejemplo, los muros de carga estructural están hechos con piedra, que tiene mucha inercia, y también los forjados utilizan forjados de bóvedas, como veis ahí en la sección de la derecha. Entonces, esto es una estrategia muy interesante, la inercia térmica, para ayudar a garantizar el confort interior. Como veis en el esquema de la izquierda, está comparando, digamos, la línea en morado sería la temperatura, digamos, exterior, la línea azul clarito sería un material con baja inercia, y la línea amarilla es un material con inercia alta. Entonces, por un lado, está demostrado que para amortiguar, o sea, por ejemplo, para un calor excesivo en verano, los materiales con inercia se comportan mejor, tienen más capacidad de absorber, digamos, esa temperatura. Y a su vez, lo que ocurre que es muy interesante es, veis en los materiales con alta inercia, es que un muro, por ejemplo, de piedra o de arcilla, y esto yo lo he vivido en algunas de las construcciones que hemos hecho, va a ir acumulando calor durante el día. En la hora de máxima temperatura es las 2 de la tarde, va a ir acumulando calor durante el día, pero ese calor no va a entrar hasta el interior de la vivienda hasta las 10 de la noche, ¿vale? Hay un desfase en el tiempo, ves que está indicado en la parte de arriba. Entonces, eso es muy interesante porque los muros acumulan calor y es un sistema, digamos, de calefacción pasivo. Esto viene de las galerías Miriam, que estudiamos en su momento y tal, que es en las traseras de las galerías vascas se colocan muros de piedra que acumulan la radiación de la galería y lo van soltando hacia el interior. Pero lo interesante es que lo van soltando al cabo de unas horas, en este caso sería por la noche. Entonces son estrategias que para el invierno están muy bien porque ayudan a calefactar la casa. Y en verano, por la noche, cuando ya ha bajado la temperatura, podemos ventilar y disipar ese calor, ¿vale? Entonces, este tipo de estrategias las están empleando en el Instituto Balear de la Vivienda para ayudar a calentar los edificios de manera que casi no necesiten aporte de mayores, digamos, de calefacción. Tienen uno de los proyectos con un patio interior que se cierra en invierno y que de alguna manera genera como una gran galería que acumula el calor y que se va revirtiendo hacia el interior de las viviendas. Aquí tenéis una imagen de la piscina de Toro de Cristóbal y Antonio Raya, pero bueno, preparando la charla me di cuenta que tenía demasiadas imágenes y me daba miedo tener que estar corriendo para no enrollarme demasiado, pero es una de las obras de referencia. Es un equipamiento construido con muro de tapial y bueno, por un lado está la estrategia de integración en el entorno, que parece ser que había monumentos y patrimonio en los alrededores con el que el edificio dialogaba muy bien, pero en la memoria del proyecto que yo me leí también se hablaba de este tipo de estrategias bioclimáticas desde el punto de vista digamos, del confort interior y demás. Invito a todo el mundo, si no conocéis la obra, a las piscinas de Toro, creo que son del 2010, pues que la visitéis. Bueno, voy a hablar un poquito de experiencias, digamos, que he vivido yo. Os había contado eso, que en el año 2012 o así estaba trabajando arquitecto y durante un par de años me dediqué a viajar, sobre todo en Francia,
al final os voy a poner la referencia, hay, digamos, una red de obras que llaman escuelas taller, como obras participativas. Entonces, tú puedes pasar varias semanas en una obra aprendiendo las distintas técnicas y pues te cubren la comida, el dormir y demás, y son experiencias, la verdad, que muy interesantes. La red esta se llama Twisa, al final os paso la web y demás, ¿no? Entonces, esto fue en una granja que estaban rehabilitando cerca de Limoges. Había una asociación de profesionales, de una gente joven, pero muy capacitados, que lógicamente en estas obras siempre hay, digamos, alguien que son los que pues forman al resto de personas, que lo que estamos ahí un poco así es aprendiendo, ¿no? Entonces, a mí esta obra me fascinó porque fue rehabilitar los muros interiores de una granja tradicional, muros que podían tener dos siglos. Entonces, como veis en la imagen anterior, esos muros estaban desconchados, estaban secos, estaban deteriorados. Pues nosotros desmontamos la arcilla que estaba colocada en esos muros, desmontamos incluso también los listones de madera y reutilizamos para rehabilitar los muros la misma arcilla que ya estaba allí, ¿vale? O sea, no fue necesario introducir nuevo material, solamente fibras, lo rehidratamos y utilizamos fibras. Una de las ventajas maravillosas de la arcilla, a diferencia del hormigón, por ejemplo, es que la puedes reutilizar las veces que haga falta. Si vuelves a hidratarla, por mucho que esté dura, yo lo he hecho en ocasiones que he tenido que desmontar una pared y ese material a mí me da un gusto enorme el poder reutilizarlo otra vez en los muros, ¿no? Entonces, bueno, es bonito porque es una obra en la que no salen residuos, o sea, no hay materiales que salen de la obra durante el proceso y prácticamente no entra tampoco nada, ¿no? Entonces es una metáfora, la verdad, que muy hermosa. Y en la imagen de la derecha veis el acabado final, que además es pues maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto es este fin de semana. Para preparar el taller que vamos a hacer esta tarde y mañana por la tarde, pues nada, vamos a practicar, digamos, la actualización y puesta al día de algunas de las técnicas tradicionales y hemos estado cogiendo arcilla pues en la zona de Cecebre, que uno de Cipriano, que es una de las personas que forma parte de la asociación que va a estar mañana en el taller, tiene allí una finca de su familia y preguntando, oye, ¿por dónde puede haber arcilla? Pues aquí mismo, porque además lo bonito es que era una antigua tejera, una antigua tejería. Entonces, una arcilla maravillosa, ahí la veis que ya está ahí preparada unos cubos y tal, y vamos, podíamos coger la cantidad que hubiera hecho falta, solamente quitamos un poquito la capa de arriba, que era la capa orgánica, ¿no? Y las varas de avellano que vamos a utilizar para hacer trenzado, sobre todo mañana, hoy probaremos un poco, pero mañana vamos a hacer unas estructuras, unos bastidores más grandes y demás, pues por la tarde tenía visita a casa de Xiao y también le pregunté, Xiao, varas de avellano, y me dijo, en mi propio huerto. Y entonces, todas estas varas que veis ahí, las cogimos del propio huerto de Xiao, de ese mato que tenéis ahí detrás, con Emilio, con su hijo que tiene 13 años, de jefe de operaciones, con las tijeras podadoras y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir que, bueno, pues que yo también he estudiado un poco la arquitectura tradicional en Asturias y esto también se empleaba en Galicia. En tabiquería interior se utilizaban los trenzados de fibras vegetales con argamasa de barro, ¿no? Entonces, pues es un sistema de lo más gustoso y de lo más rápido, además de ejecutar, se levanta enseguida y bueno, ahí lo que veis en la imagen de la izquierda es lo que llamamos una ventana de la verdad, porque si tapamos todo lo que hacemos, luego no se ve cómo está construido el muro. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, siempre dejamos un círculo bueno, pues algún trozo que se pueda ver para que se vean las tripas de cómo está construido. Y esto, pues también es una obra que hicimos hace 10 años, ¿vale? Que la muestro un poco para que veáis también que este tipo de materiales, digamos, los acabados, los estándares, la durabilidad, no tiene absolutamente ningún problema, ¿vale? Es arcilla que se ha colocado simplemente por encima una capa de silicato potásico y, bueno, que tiene una textura así más rugosa, también se podría haber dejado un poco más liso y demás, ¿no? Entonces, esta imagen lo digo porque, bueno, pues que quede claro que utilizar técnicas y materiales de este tipo no está reñido con, digamos, con los estándares más altos de calidad. Vale. Propiedades de la tierra como material de construcción, no me voy a enrollar mucho.
hemos hablado ya de la inercia térmica, muy importante la transpirabilidad, que este tipo de materiales y cerramientos ayudan a gestionar el vapor, ¿vale? Y evitan las condensaciones porque el vapor puede atravesar los cerramientos. Esto es realmente muy importante, frente a otro tipo de cerramientos que puedan tener capas, digamos, impermeables y demás, ¿no? Entonces, yo cuando voy a hacer una rehabilitación de una vivienda tradicional en Asturias y hay problemas de humedad porque le han puesto una capa de cemento, entonces el cemento evita que la humedad que está dentro del muro, que sube por capilaridad, salga y se seque. Y se van generando unos mohos y demás. Y a casualidad, una de las estancias de la casa que nos toca rehabilitar no tiene humedades. ¿Por qué? Porque por fuera estaba la cuadra. Y entonces la cuadra estaba rejunteada con arcilla. Entonces ese muro sí permite que la humedad se gestione y salga afuera, ¿vale? Entonces este tipo de cerramientos es muy importante para el confort interior, el tema de la transpirabilidad. Y luego hay otro aspecto que es la regulación de la humedad. Esta foto que veis a la derecha, un poco cutre, es una maquinita que tengo yo, que se llama estación meteorológica, que es muy baratita y muy sencilla, y mide la humedad interior y exterior en una estancia y la temperatura interior y exterior. Entonces esta foto se la hice yo a la maquinita un día que eran las 9 de la noche, fuera estábamos a 11 grados, y esto es una construcción, una cabaña que tiene 10 centímetros de arcilla en el interior, lógicamente sin calefacción, ¿vale? Esto que estoy mostrando es sin calefacción. Entonces, hay una diferencia de humedad entre el interior y el exterior del 30%, ¿vale? O sea, la arcilla que está dentro de la cabaña está absorbiendo la humedad de la estancia y está secando la estancia, ¿vale? Y la inercia que tiene ese material también ha hecho que absorba el calor un poco de la radiación y que aumente la temperatura. Entonces, estás entrando en una cabaña a unos 20 grados de temperatura y con una humedad del 50%. Es una temperatura de confort, ¿vale? O sea que este tipo de estrategias es fundamental, digamos, trabajar con una base científica, porque el cuento de los 3 cerditos, pues estamos un poco cansados de escucharlo, de que estas cosas pues no pueden cumplir los estándares, las certificaciones. Los materiales naturales no tienen ningún problema para cumplir el código técnico, solamente hay que justificar a través de certificaciones, de ensayos y demás, pero se demuestra técnicamente y monitorizando estos materiales y estos cerramientos y demás, se demuestra que se comportan de una manera extraordinaria, ¿vale? Que ayudan enormemente al confort interior. Bueno, estas son unas imágenes, digamos, el mosaico de la izquierda se corresponde a arquitectura tradicional de Asturias, a cerramientos exteriores que aparecen en primera planta. También en el estudio, perdonar, me olvidé cuando os mostré la foto de Alejandro Fernández de Tecnologías Apropiadas. Alejandro ha hecho una investigación muy interesante sobre la construcción con tierra en Galicia, ¿vale? Que encontráis, el PDF lo encontráis en su página web, y ahí analiza también las tipologías de construcción con tierra en Galicia, y la verdad es que hay bastantes similitudes con las asturianas, que son las que he trabajado yo, que veis a la izquierda, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros no tenemos muy buena piedra en Asturias, entonces, en las primeras plantas muchas veces aparecen lo que llamaríamos cerramientos ligeros, construidos con una estructura híbrida de madera y rellenos de paja barro, de piedras, trenzados de avellano, como veis ahí, o incluso en la imagen de la izquierda, que es algo muy exótico, con las mazorcas, con las panollas de maíz, ¿no? Como fibra para aislar. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo en Asturias, de alguna manera, no deja de ser una actualización, una evolución de estos sistemas, adaptándolos a las nuevas exigencias y a las nuevas, digamos, capacidades, ¿no? Entonces, estamos hablando de utilizar sistemas como, por ejemplo, la paja encofrada, que son cerramientos que dentro de un encofrado puedes colocar una capa de 15-20 centímetros de paja que has mezclado previamente con arcilla. Si os queréis asomar luego, por ahí tengo algunas muestras de estos materiales, ¿vale? Son como ladrillos de paja, digamos, ladrillos muy ligeros de paja y arcilla. Y bueno, en ocasiones se colocan con encofrados perdidos, en ocasiones con encofrados recuperados, y también, pues bueno, estamos investigando otro tipo de materiales que los probaremos en el taller, como por ejemplo la viruta de madera, el cáñamo. Son todos materiales que de alguna manera pueden funcionar como paneles aislantes que se pueden realizar o bien in situ o bien de manera prefabricada, ¿vale? Entonces, esta es una de las obras, una rehabilitación que estamos haciendo en Asturias, que aún no está terminado, y bueno, decir que este tipo de materiales para este tipo de rehabilitaciones funcionan muy bien porque se adaptan muy bien
digamos, a la organicidad de la construcción, de las estructuras, de los espacios. Las viviendas con fardos de paja, bueno, es interesante, pero digamos que condiciona más aspectos de diseño, de puesta en obra, por, digamos, la propia morfología de los fardos, que son bastante grandes, mientras que esto no deja de ser como un líquido que rellena, digamos, el molde que tú le coloques, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí veis, ese es un cerramiento de paja encofrada, y esto es un tabique interior con viruta de madera, ¿vale? La viruta de madera es un residuo que los carpinteros vecinos míos me dicen, llévatela por Dios, y yo la recojo con un par de big bags cada vez que paso a hacerles una visita. Y la viruta de madera, una vez que la mezclamos con arcilla líquida, que Patri también estuvo este otoño probando y demás, se adapta perfectamente al molde que queramos. Entonces, en la imagen de la izquierda veis que le estamos poniendo ya un revoco, y en la imagen de la derecha estamos quitando el último de los tablones del encofrado de este material, ¿vale? Y estos son, bueno, pues algunas pruebas, digamos, como si fueran test, como probetas, porque estos materiales, lógicamente, hay que certificarlos, hay que analizar su comportamiento, conductividad térmica, a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en conversaciones con la Universidad de Oviedo, con un departamento de construcción y sostenibilidad, y desde luego en Asturias hay capacidad para poder hacer todas estas pruebas, de certificar todo este tipo de materiales y demás, ¿no? En la imagen de la izquierda, bueno, pues otros materiales que hemos probado también es una alga marina, el ocle, que es un residuo en Asturias. Llegamos a una playa y podríamos con camiones recoger, hay que gestionarlo con los permisos, lógicamente, porque es un recurso que, bueno, que hay que gestionar con cuidado, pero que también se ha comportado bien. Ahí tengo un ladrillo de algas y tarda un poquito más, o sea, hay que esperar un poquito más antes de quitar el molde porque son bastante rígidas, pero también tienen un buen comportamiento. Y esto es un paso necesario también, que sería la prefabricación, ¿vale? Esta es otra de las obras que hemos hecho en Asturias con un amigo Agus carpintero. Estamos preparando unos bastidores en taller, de manera que en este caso eran con unos listones termotratados que habían sido metidos en hornos, con lo cual son unos listones, digamos, que no se pueden luego ser atacados por la humedad o por insectos y demás. Y lo que hicimos fue montar, pues eso, como el balloon frame americano en la obra, y sobre estos bastidores en los que se puede luego rellenar con este tipo de materiales y demás, ¿no? Otra opción sería, digamos, que ya los paneles llevaran incorporados de taller el material aislante dentro del bastidor, ¿no? Que es otra de las imágenes que vamos a ver después. No sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Bueno, como os decía, el trabajar de una manera artesanal, mi recorrido personal ha sido más desde el trabajo artesano, como habéis visto en las imágenes y demás. A mí me resulta muy sugerente el encontrar los materiales, digamos, en los alrededores de la obra, y tiene un proceso, digamos, de preparación previa un poco más laborioso. Eso no tiene que estar reñido con aspectos como, por ejemplo, la certificación. Como os comentaba antes, veis en la imagen de la derecha. Sabéis que hoy en día se están construyendo muchas viviendas, incluso equipamientos empiezan a construirse con módulos prefabricados de paja. Esta imagen de la derecha es de la empresa Ecopaja de Navarra. Hay un estudio en Burgos, Meta 2020, que está haciendo un montón de proyectos y acaban de ganar un concurso para utilizar este tipo de sistemas para un equipamiento, un centro cívico. Y el propio alcalde de nuestro pueblo, que nos pidió un anteproyecto para una nave industrial con criterios de bioconstrucción, pues claro, cuando es un tipo de proyecto con esa envergadura, pues planteamos un anteproyecto con esta estrategia, ¿no? Con este tipo de paneles que se adaptan un poco a los condicionantes de la obra, a nivel de plazos y demás. Y otro aspecto muy importante también a tener en cuenta cuando queremos monitorizar estos materiales, analizar su comportamiento, es el estudio del ciclo de vida de estos materiales. Hay una herramienta que se llama el ecómetro, que bueno, la página web la veis ahí abajo, ecómetro.es, que te permite ir metiendo, digamos, parámetros de distancia a la que se encuentran las materias primas,
bueno, pues eso, cantidad de cada una de las materias y demás, y te va a dar datos relativos, por ejemplo, a las emisiones de CO2. Entonces esto cada vez va a ser una herramienta más necesaria. Ya en los proyectos pues eso, se están incorporando este tipo de estudios, hay consultorías especializadas, pero también hay herramientas, digamos, de fácil acceso como esta del ecómetro que creo que te dejan un mes de prueba gratis y es una herramienta muy intuitiva. Bueno, esta es otra de las obras que hemos hecho en Asturias. Este es un centro cultural, el Teatro La Benéfica, que está promoviendo el folclorista asturiano Rodrigo Cuevas, que no sé si os suena, es una persona maravillosa, que está haciendo un trabajo muy interesante de la recuperación de la cultura popular y demás. Y están recuperando un edificio. Los arquitectos Manu y Paula del estudio Carregal Arquitectura, también Manu se formó en esta escuela. Y bueno, es un edificio que se está rehabilitando, financiado también, yo qué sé, pues popularmente, todo el mundo, los vecinos y vecinas ponen dinero, es un proyecto como que está aunando, pues eso, la cultura popular con cosas más contemporáneas en la programación y demás, y tocaba hacer unos tabiques interiores dentro de ese centro cultural. Entonces, precisamente en Piloña, que es donde está este edificio, es muy famosa la avellana de Piloña. Entonces, hemos planteado que los tabiques de esta construcción se realicen con esta técnica de trenzado de avellano y argamasa de barro, y lo bonito fue que los llevamos a cabo en varios fines de semana en, digamos, jornadas participativas con la propia red que forma parte de este teatro, de esta iniciativa, ¿vale? O sea, esto es muy interesante también desde el punto de vista de implicar a la comunidad en los procesos, ¿vale? También otro de las obras que hicimos con un bar-restaurante, centro social que hay en Gijón, que se llama Les Cigarreres, pues también trabajamos con la gente que promueve la iniciativa en que sean estas personas las que realicen el trabajo. Fuimos a buscar el material, lógicamente pues es un tema también de convivencia, vino vecinos y vecinas mayores, un tema también intergeneracional que es como muy guapo, ¿no? Es el hacer el trabajo entre todas y demás. Decir que estos tabiques, el coste de materiales fueron 20 euros, porque hubo que comprar un Big Bag de arena que nos sobró la mitad y que el paisano del almacén vino a buscarlo, encantador, y se lo llevó y dijo, no os preocupéis que os devuelvo el dinero y tal. Con lo cual, es mano de obra, ¿vale? Es mano de obra y tiene que haber personas especializadas porque, lógicamente, esto también tiene que tener unos estándares interiores, el acabado interior, tiene que ser un acabado que responda a cuestiones de salubridad y de código técnico y tal, pero es un proceso como muy, muy interesante. Tengo un par de ejemplos aquí de iniciativas con procesos así también artesanales que a mí me resultan muy interesantes. Esta gente está en Bretaña, es un artesano que se llama Gislao Maetz, y me gusta mucho porque trabajan también con las tipologías locales, ¿vale? Empleando técnicas constructivas locales. A la izquierda simplemente veis un edificio, una construcción de la zona, y mirar qué hermoso las viviendas que están haciendo, ¿vale? En este caso es con la técnica del COP, que es, bueno, pues con argamasa de barro, arena y paja que se va colocando dentro de un encofrado, como un muro que no es un muro en este caso estructural, porque veis que tiene una estructura ligera de madera. Pero bueno, pues es otro de los temas importantes que no he hablado mucho, ¿no? Que es aspectos relativos a las tipologías que tienen que ver con la arquitectura tradicional, que responden a cuestiones, digamos, ambientales, al empleo de estos recursos. Tiene que ver con temas también de integración paisajística, de paisajes construidos. Cuando yo veo una vivienda moderna, por mucho que sea Passive House en una de las aldeas asturianas preciosas, pues realmente no hay un diálogo entre estas nuevas construcciones con nuevos lenguajes muy abstractos y las construcciones tradicionales, ¿no? Entonces creo que es un campo también en que se puede investigar por cuestiones tipológicas, pero también por cuestiones funcionales. Yo, cuando me toca hacer una vivienda de nueva planta, siempre recurro a los esquemas de la arquitectura asturiana, que trabajan mucho la transición entre el exterior y el interior, como espacios protegidos del viento y de la lluvia, corredor en planta primera o galería, soportal
semiexterior en planta baja, como un filtro, porque son estrategias, lógicamente, que son muy funcionales, ¿no? En Asturias, que es un clima húmedo, pero como el de aquí, pero templado, pues puedes estar mucha parte del año fuera, ¿no? En esos espacios, digamos, de transición, ¿no? Y esta es otra iniciativa, esto es en Badajoz, con la asociación de esa tierra, dentro de una red europea que se llama BION. Al final tengo alguna referencia más, y esto está realizado como dentro de una iniciativa que es un escuela-taller, ¿vale? Realizado durante el verano por estudiantes. Entonces, bueno, hay una iniciativa en Badajoz que se llama Miga Ecoconstrucción, que son referencia en estos temas, son amigos Alejandro, Lucili y María, y se han formado en Grenoble. La especialización de construcción con tierra así más prestigiosa está en Grenoble, en Francia, es una especialización de 2 años, y esta gente se formó allí. Entonces, bueno, pues en este caso han construido una biblioteca, como os decía, con estudiantes, durante talleres en verano, y bueno, cuando lees las memorias sobre este edificio, remarcar el empleo de materiales y técnicas tradicionales no está reñido con un diseño contemporáneo, ¿vale? Con una arquitectura contemporánea. O sea, estamos hablando de que, lógicamente, partir de ese tipo de recursos y de técnicas, en este caso el tapial era es muy habitual en Extremadura, pero pues en este caso, por ejemplo, pues es una cubierta plana porque le resolvía bien un equipamiento, un programa y demás, ¿no? Bueno, dentro de la secuencia temporal, aquí puedo poner un apartado que podríamos llamar futuro, que es, bueno, pues lógicamente el tema de la prefabricación, ¿vale? Aquí veis 4 de las iniciativas que hay ahora mismo pues en nuestro país en relación a estos temas. Os cité antes Ecopaja, que trabajan con módulos prefabricados de paja. Brizna, que están también en Extremadura, que trabajan con módulos con lana de oveja, ¿vale? Lana de oveja tratada, que son forjados alveolares, forjados para cubierta, y es un proyecto, la verdad, que muy interesante. Os recomiendo que visitéis la página web. Y luego abajo a la derecha están FED de Terra, que están en Cataluña y están haciendo unos bloques, digamos, de tapial prefabricado para montar directamente en obra, ¿vale? Y bueno, es espectacular la página web, la cantidad de proyectos que están haciendo, internacional también y tal, porque ya es un bloque, digamos, estructural que viene preparado de taller y solamente en obra es, digamos, colocarlo como un puzzle. Y Cañabric, que lo que fabrican son bloques de cáñamo y cal, ¿vale? Son como bloques de tierra compactada, que también los hay y se están empleando mucho en arquitectura contemporánea. Hay un concurso y unas jornadas que se llaman Terra Ibérica, que organiza el Colegio de Arquitectos de Castilla y León, y ahí he estado mirando mucho por los edificios premiados los últimos años y demás, y muchos de ellos emplean bloques de tierra compactada, que son muy parecidos a esos que veis ahí, pero en lugar de con cáñamo y cal, con tierra. Una máquina, una prensa que ya los prepara también. Hay edificios incluso con adobes, un edificio premiado en Zaragoza de Pedro Bel, una vivienda construida con adobes. Y esta es otra técnica que también está actualmente, digamos, se está investigando mucho, que es la tierra vertida, ¿vale? Esta es una imagen de Caracol, arquitectura, que están en Francia, y esto es, claro, el tapial es una técnica que se trabaja con la tierra en seco, ¿vale? Entonces tiene un proceso bastante laborioso, digamos, con unos pisones de puesta en obra y demás, mientras que la tierra vertida es como sustituir el hormigón, o sea, viertes la tierra con mucha más humedad. La clave en este caso es el secado, ¿no? Entonces se están utilizando aditivos, se está investigando mucho el tema de los aditivos, y en concreto está Ocambuba, que está trabajando, que es una iniciativa que hay en la Comunidad Valenciana, que está investigando con la universidad, y parece ser que están teniendo muy buenos resultados con las semillas de algarrobo, ¿vale? Para agilizar el secado de estas técnicas, porque claro, si haces un mazacote de tierra muy húmeda, pues va a tardar mucho en secar, ¿no? Entonces, para poder adaptarse un poco a los tiempos de una obra y demás. Vale. Y esto es otra iniciativa en Asturias,
que se llama Laboratorio Biomimético, que están trabajando con biomateriales, ¿vale? Aquí veis, partiendo del café, de los granos de café, pues eso, con aditivos naturales, están experimentando y ya veis un poco que aparecen ahí unas lámparas, un bolso, y han trabajado también, por ejemplo, tienen unos paneles aislantes con cáscara de castaña, ¿vale? O otros como bioplásticos con la cáscara de la manzana, ¿vale? Y esta gente son una pareja joven con peques y que tienen laboratorio en la cuadra de su casa, viven en Redes, en un parque natural. Y bueno, el Instagram es espectacular. Están colaborando con el Museo Guggenheim y la verdad es que es un proyecto de lo más interesante. Colaboran también con las escuelas de diseño y demás. Y también tengo ahí un material relacionado con esto que es un ladrillo o un panel con micelio, ¿vale? Con micelio, que es los filamentos de un hongo. Creo que el año pasado con Espiga también estuvisteis probando un poco durante los talleres. Básicamente se colocan las raíces de un hongo en un molde también, con serrín, y digamos el micelio que se alimenta del serrín coloniza ese molde y al cabo de un tiempo, de unas semanas, se retira ese molde, se seca ese material y tienes un material absolutamente aislante, con unas prestaciones buenas también de resistencia. Este proyecto, bueno, la empresa se llama Funginatur y lo han testado también en la escuela de ingeniería para ver un poco, digamos, su comportamiento, poder certificarlo y demás, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de iniciativas, la verdad que son muy inspiradoras. Ya estoy terminando. Estas son algunas fotografías de escuelas taller que hemos organizado en Asturias. Son actividades de varios días, se organizan en torno a una obra que se está llevando a cabo con este tipo de técnicas y materiales de los que hemos hablado. Por ejemplo, muros de paja encofrada, como veis en la imagen, estructuras ligeras de madera rellenas con argamasa de arcilla. Y bueno, a partir de aquí os planteo dos reflexiones. Una tiene que ver con el contacto con la materia y la otra con lo que se genera en torno a los procesos participativos. Como os decía, hay algo íntimo, algo personal. Resulta revelador el contacto con la materia, con los materiales naturales, con la arcilla, con la madera, con las fibras vegetales. Yo pienso que se trata de alguna manera de recuperar las habilidades manuales, ya que se trata de procesos sencillos, que una persona sin experiencia puede ir desarrollando destrezas y capacidades para participar en las distintas fases, tanto en la preparación de las materias primas como en su puesta en obra. Podéis imaginaros, por ejemplo, cuando una familia, bueno, un grupo de gente realizaba adobes para construir una nueva vivienda, pues eso, que ahí participaban las distintas generaciones, los vecinos del pueblo y tal, y se convertía en un acto así un poco multitudinario. Y eso, se trata de disfrutar del acto de construir, que tiene mucho que ver con este tipo de materiales naturales, saludables, muy agradables para trabajar con las manos o con herramientas sencillas. Como os dije, recogemos parte de las materias primas en el entorno de la obra y, bueno, en este caso, pues eso, se trata de que la energía humana sustituya a la energía fósil. La preparación de los materiales son procesos laboriosos, pero que se disfrutan mucho. Las cosas llevan el tiempo que necesitan, no se puede correr y demás. Y la segunda reflexión que os comentaba tiene que ver con la energía que se genera con el trabajo físico en equipo. En estas escuelas taller, que son procesos participativos, cuando un grupo de personas se plantea un objetivo genuino y compartido, pues un bien común, no basado en una remuneración económica, pues aparece el factor humano como algo fundamental. Los vínculos, la dignidad que da sentido a lo que se está haciendo, la ilusión compartida y todo eso, ¿no? La sensación de estar trabajando, construyendo algo hermoso y que tiene sentido. Y bueno, hay que tener en cuenta también cuestiones de identidad cultural, de vínculo con el territorio. Estamos trabajando con materiales y sistemas que son continuidad de una tradición, de una cultura local. Y nada, al final de la charla os voy a dejar unos enlaces de redes europeas, que está habiendo un montón de iniciativas, de proyectos que se están articulando con este tipo de estrategias.
Este ya es el epílogo. Os voy a hablar de un proyecto que arranca este verano, se llama Escuela de Teitado. Es una iniciativa que organizo con mi amigo José Álvarez, que como yo es una apasionada de los teitos. Os cuento sobre los teitos, ahí veis dos en la imagen. Son cabañas con cubierta vegetal que se sitúan en los concejos de Somiedo y Teberga, en Asturias. El caso es que es una construcción muy singular. La cubierta se realiza con un arbusto que se recoge en los alrededores, la retama. Se parecen un poco a los payozas de los ancares, aunque las cubiertas de los ancares se realizan con paja de centeno. Estas construcciones están situadas en los puertos de montaña. Para aprovechar los pastos se trasladaban allí las vacas y había un pastor o pastora que se quedaba con ellos todo el verano. Pues el caso es que es un drama porque estas construcciones, que había como 300 catalogadas en los años 90, habían llegado en bastante buen estado, pues están desapareciendo, se están perdiendo. Cada vez hay menos gente que se dedique a mantenerlas. Vas por ahí dando un paseo y vas viendo cómo se están cayendo. La verdad que es una pena terrible. La administración no ha sido capaz de dar respuesta a esta problemática. Y esto es una herida abierta porque es que es un patrimonio maravilloso, único. Son construcciones muy primitivas que responden a lógicas campesinas de otra época. Es que están aisladas en la montaña y se han conservado tal cual. Es que son verdaderas joyas. Esa que veis en la imagen es una vivienda, no es una cabaña, porque también se conservan algunas viviendas, muy pocas ya, y también hórreos con este tipo de cubierta. Es un paisaje etnográfico extraordinario que está desapareciendo. Bueno, el caso es que estamos muy ilusionados porque vamos a presentar dentro de poco esta escuela de teitado, cuyo objetivo es trabajar en la recuperación de los teitos, y es con el formato de escuelas-taller. Este verano vamos a hacer talleres de oficios tradicionales. El objetivo fundamental es teitar, que es colocar en la cubierta la retama o escoba que recogemos a los alrededores. La cubierta, la verdad, de esta que veis en la imagen está en bastante mal estado. También trabajaremos en muros deteriorados de piedra junta seca, también haremos algunos trabajos de carpintería y revocos interiores, mejoraremos un poco el interior de la construcción. Y la idea cada año es trabajar una de estos teitos con la idea de recuperarlos, de ir recuperándolos pues poco a poco, ¿no? Y lo que es importante es que vamos a trabajar con la gente local, con la gente que mantiene los teitos, y esto para nosotros, pues eso, es muy importante porque que ellos formen parte de la iniciativa y ayuden a divulgar este conocimiento y demás, ¿no? La idea es pasar varias semanas trabajando en estas brañas y nada, tenemos un campamento base, otra cabaña en buen estado para poder dormir, cocinar y todo eso, ¿no? Y también queremos hacer una labor divulgativa con rutas etnográficas para visibilizar todo esto y eso, no mantenerlas como piezas de museo. A ver si más gente se interesa en hacerse cargo y cuidar estas construcciones, porque al paso que van, pues es que dentro de 10 o 15 años es que ya no va a quedar ninguna y sería una pena. Esta es la construcción de este verano. Quizás una bonita metáfora, ¿no? Que haya un poquito de luz, de calor en medio de las tinieblas. Y es que hay brañas, conjuntos de estas cabañas en los que han caído alrededor de 2/3 de los teitos que había catalogados. Como os decía, pretendemos apoyar, ayudar a la gente que mantiene los teitos que quedan. Queremos visibilizar la situación, crear redes de apoyo y quizá aparezcan más personas interesadas en hacerse cargo y cuidar estas construcciones. Bueno, aquí están algunas de las referencias que os he comentado. La primera es una red de obras participativas, ahí lo llaman Chantier Participatif en Francia, que hay obras un poco por todo el país. Y nada, es obras de bioconstrucción en que a cambio de alojamiento, comida y la formación, pues eso, se trabaja en una obra durante varias semanas. Es muy interesante, la verdad que en Francia llevan bastantes años con todo esto y lo tienen muy bien organizado. Y por ahí veis una iniciativa de la Universidad de Versalles en la que yo voy a participar. Es en septiembre en Asturias, el Summer School, que va a haber charlas, visitas al territorio y varios días de talleres de construcción con tierra. Si tenéis dudas, ahí abajo veis mi Instagram, Bioconstrucción Asturias, también tengo página web. Y bueno, para terminar os voy a contar así rápidamente una anécdota de un estudiante suizo, Arno, que vino varias veces en verano a trabajar con nosotros.
Y ahora que es arquitecto y estaba diseñando una reforma de una tienda en el centro de Ginebra para un amigo suyo y me contaba todo contento que también está participando en la obra ayudando a los carpinteros. La verdad que está feliz. Creo que bueno, que puede estar bien que quizá dejemos un poquito de lado el ordenador y nos involucremos un poquito más en las obras, que es muy, bueno, muy interesante. Y nada, que os animo un poco a todos a meter las manos en la masa. Y pues nada, yo creo que con esto sería todo. Bueno, que creo. A ver. A ver. A ver. Funciona. Bueno, que no lo he dicho, pero que si tenéis algún comentario, siempre que sean positivos, algún piropo, si son críticas, tenemos unos fax, un número de fax improperios y demás. Bueno, y si alguien quiere hacer una pregunta, pasamos ahora el micrófono. Hola, bons días. Non sei se me escoita. Sí. Bueno, non sei se entendes o galego. Sí, perfectamente. Sí, veña, pois fago a pregunta en galego. Bueno, primeiro, me gustou moitísimo a túa charla, sobre todo por darnos moitos exemplos de moitas outras asociacións, non? Que están traballando. Moitas veces atopamos que estos materiais son difíciles de buscar incluso ata na Facultade de Arquitectura, non temos tantas referencias. E despois a miña pregunta é, nun momento dado, as justificacións dos CTEs ou destes criterios de calidade e tal, tes que facer probas casi de cada elemento que queiras probar ou xa hai algúns, algúns manuais ou en algún lugar que podamos consultar, non? Porque ao final, a hora da prescripción, non? Que moita parte é o que nos toca, claro, donde podemos buscar esas referencias ou se tes alguna? Mira, lo que hay que presentar es, de alguna manera, la justificación de, digamos, de esos parámetros. No quiere decir que lo tengas que hacer tú. Entonces, yo sé que en su momento la Red Española de Construcción con Paja estaba, de alguna manera, recopilando informes, pruebas de laboratorio para poder presentar. Yo, por ejemplo, me formé en Málaga, el reglamento profesional francés, que ya está, que trae un montón de información técnica relativo, sobre todo a la construcción con paja, lógicamente. Exige a los arquitectos y arquitectas de cara a las aseguradoras y demás, ¿no? Entonces, claro, lo de la porque es costoso, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer básicamente es buscar esa información en otros lugares, incluso en otros países y demás. Yo para la construcción con paja encofrada he visitado al artesano Alain Malcolm, que tiene la publicación en francés de referencia que se llama la editorial Terre Vivant, que él me ha pasado, digamos, información técnica relativa a esta técnica constructiva y demás. Pero, claro, si por ejemplo
eso, pues estamos hablando de una prefabricación, de estas empresas que os he puesto, como los de Extremadura o como las empresas, esos ya tienen sus certificados, ¿no? Hay una inversión ahí y tal. Si no, pues básicamente es o hacerlas tú, o que es costoso, o bien buscar a alguien. Yo, por ejemplo, pues llamé a un arquitecto en Mallorca que sabía que había hecho una vivienda, a ver qué me podía pasar y tal. Es un poco buscar el poder justificarlo, ¿vale? Digamos, buscar los valores que justifican en función a una densidad. Por ejemplo, pues si es paja encofrada, pues los valores que me pasaron esta gente de Francia, pues es en función de una densidad, con lo cual tú tienes que hacer pues una probeta y valorar que la densidad que tú vas a emplear en obra se corresponde con la que están en las tablas, ¿no? Y luego ya dependerá mucho también, pues bueno, del arquitecto, o sea, digamos, de la persona que va a redactar el proyecto. Y bueno, pues el colegio de arquitectos, pues también un poco, pues yo, a ver, una anécdota que me contaban que en su momento los fardos de paja no era fácil porque justificarlos, pero el momento que ya es un panel ligero de fibras vegetales con un comportamiento y tal, ya, uy, qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo también de... Bueno, yo creo que todo esto va a ir cayendo por su propio peso, o sea, realmente estamos casi arrancando a nivel, digamos, de esto a nivel normativo y demás, entonces va a ir un poco cada vez siendo más sencillo, creo yo, de justificar y demás, ¿no? Bueno. Hola Macario, qué gusto oírte. Mira, una pregunta. Con estos sistemas que nos has contado, me gustaría que me dijeras, por favor, cuáles son las posibilidades formales y dimensionales. Vale. Mira, por ejemplo, hay edificios de 14 plantas construidos, si no me equivoco, con adobe en Yemen, que están en buen estado en la actualidad. Yo creo que, bueno, de fardos de paja, creo que hay un hotel en Francia de 8 plantas. Yo visité una obra en el centro de Ginebra también de 40 viviendas. O sea, yo creo que si hablamos de temas estructurales, me preguntas sobre todo. No, simplemente cuál es la libertad que en el momento que adoptamos un sistema constructivo, sí, si está condicionado, lógicamente, la forma y la dimensión por él, cuál es el margen. Es decir, no he visto plantas curvilíneas, por ejemplo. Ya. No he visto alturas excesivas. Ahora me estás contando esos ejemplos. Quería un poco, desde el desconocimiento más absoluto que tengo del tema, ¿qué opciones hay? ¿O qué opciones conoces tú? A ver, yo creo que hay mucho margen. Quiero decir que no me parece que sea una limitación. Yo, por ejemplo, sé que en el Instituto Balear de la Vivienda han estado, como es una piedra arenisca, han hecho pruebas y han hecho construcciones de 3 plantas y ahí se han quedado, ¿vale? También han probado las bóvedas con esa misma piedra arenisca y utilizan las bóvedas en las promociones públicas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de valorar un poco en cada caso las posibilidades, digamos, del material a nivel estructural y a nivel formal. Desde luego yo no veo ninguna limitación, no se me ocurre. Entonces, estructuralmente, es verdad que, por ejemplo, los fardos, pues el sistema de fardos autoportantes limita un poquito más, ¿vale? Pero ese edificio de 8 plantas, por ejemplo, que te digo en Francia, tiene una estructura de madera, ¿vale? Y los fardos son, digamos, encerramiento. Y en Francia creo que también hay ya una estación de bomberos hecha con fardos de paja, que es una bonita, porque también tenemos un poco el tema del mito de si la casa se puede quemar y demás, ¿no? Entonces, este tema del hormigón vertido, digamos, de la tierra vertida también, pues se está investigando mucho para ver un poco sus posibilidades estructurales. Yo desde ahí lo que veo es un campo de investigación y de experimentación, pero a priori, vamos, con bastantes posibilidades. Bueno, sí, no sé si me estoy dejando alguna respuesta, pero desde luego lo que a mí no me parece, que a veces me ha pasado en alguna charla, es que se asocie esto al rural, por ejemplo, ¿no? No digo porque lo digo porque
porque es verdad que estas técnicas, pues en un momento dado se pueden ver como más vinculadas a una escala más de vivienda unifamiliar y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tiene por qué ser así. O sea, en las ciudades podemos abordar este tipo de estrategias y este tipo de materiales. Bueno, lógicamente el recurso, pues a lo mejor no está tan cerca, pero bueno, es cuestión de gestionarlo y demás, ¿no? Entonces, es que yo creo eso, cuando hablábamos de esos rascacielos de Yemen de 14 plantas del siglo XVI, yo creo que no interesó, por lo que fuera, en un momento dado, continuar investigando esta tecnología, ¿vale? Llegó un momento que la cosa derivó por otro lado, buscando otro tipo de soluciones que dieran respuesta desde la industria, de otra manera y demás, ¿no? Pero yo creo que bueno, que es un campo de investigación y de posibilidades enormes, ¿sabes? Perdón. Y te quería preguntar, porque la Tierra no es igual en todos lados. Entonces te quería preguntar si cualquier tierra sirve, si hay que analizar las características o cómo lo están haciendo. Ya. Bueno, no lo dije, pero también, por ejemplo, en Galicia tenéis una empresa, no sé si es muy indicado decirlo, pero vamos, creo que se llama Naturclay, si no me equivoco, que comercializan todo tipo de revocos naturales, ¿vale? Que ya vienen de alguna manera preparados para su puesta en obra. A mí personalmente me gusta más trabajar con la tierra de la propia obra, que, como tú bien dices, hay que hacer pruebas. Esa es un poco la gran diferencia con cuando hablamos de un material que ya te viene en un saco preparado para utilizar, ¿no? Lo vamos a hacer esta tarde, las pruebas. No es nada complicado. Yo tuve que intervenir, no os lo comenté, en el Museo de los Teitos, en Somiedo, que, digamos, las piedras, por la erosión de la lluvia de tantos años y demás, estaban sueltas, había zonas que estaban los muros deteriorados y, lógicamente, había que rehabilitar esos muros utilizando tierra y tierra de allí. Entonces, lo que hice fue, si no recuerdo mal, alrededor de 30 galletas, que las vamos a hacer esta tarde, en las que tú pruebas distinta dosificación y proporciones de los distintos materiales, ¿vale? Incluso puedes utilizar un poco de cal para mejorar un poco el comportamiento de según qué cosas y demás, ¿no? Entonces, tú haces un montón de pruebas y esperas a que sequen y a partir de ahí ves cuál es la que más se adapta desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista de la fisuración, desde el punto de vista de la adherencia, desde el punto de vista estético y demás, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, mis amigos de Extremadura de Miga Ecoconstrucción, ellos analizan en el laboratorio la tierra para hacer una formulación incluso más precisa, ¿vale? Entonces, eso también es muy interesante. Es decir, bueno, vamos a hacer una receta como si fuera de cocina. A mí, como anécdota, me pasó que con lo de los teitos, la administración, el patrimonio del Principado de Asturias, me pidió una prueba de laboratorio para reproducir las condiciones de la tierra que ya había en los muros. Y es una cosa un poquito complicada, porque yo no puedo reproducir las condiciones de una tierra que se ha colocado hace 150 años, porque yo no sé exactamente dónde la dejaron, dónde la cogieron, y además eso ha evolucionado en el tiempo, sedimentado y demás. Entonces yo me dio información sobre la cantidad de cal que tenía, un poco las proporciones, pero son pruebas que hay que hacer in situ en ese caso, ¿no? Otra cosa es que en una obra, pues dices, mira, pues con la tierra de la excavación la mando a un laboratorio y así puedo afinar, saber exactamente un poco la fórmula que quiero hacer y demás, ¿no? Pero esa es un poco una de las claves, que esto exige un poquito más de la experiencia, digamos, el saber un poco del artesano o artesana de referencia, que muchas veces tienes que hacer pruebas. Yo cuando empecé a dar charlas de estas estaba un poquito nervioso y me ayudó mucho ver a Iñaki Urquía, que es un arquitecto navarro referencia en este mundo, explicar cómo le había entrado agua en uno de sus edificios de la Exposición Universal de Zaragoza y tal y cual, diciendo, bueno, estamos en un proceso de investigación y aprendizaje, ¿no? Como diciendo, no hay que pensar, bueno, claro, depende, ¿no? Si vamos a, pero bueno, quiere decir que está un poco por trabajar, por investigar, por hacer pruebas, por un momento dado, pues eso, adaptarse. En Mallorca, Instituto Balear, creo que llevan desde antes del 2010 probando los sistemas. Probando, monitorizando, viendo cómo se comportaban, qué cosas habían funcionado bien, qué cosas no habían funcionado bien, para luego, a la hora de poner los pliegos,
marcar unos condicionantes que sirvieran a los arquitectos y arquitectas que vienen detrás a hacer los proyectos y demás, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, pues no va a ser de un día para otro y demás, pero es el camino, bueno, no he hablado en plan catastrofista, pero bueno, pues eso, aumento de la temperatura, niveles de emisiones de CO2 insostenibles, los recursos que son finitos. Entonces, yo sinceramente creo que es un camino muy necesario y eso, empecé la charla hablando de la pasión del que me emocioné cuando hablé con este profe en las primeras semanas. Pues eso, yo sinceramente en estos ambientes veo una energía muy bonita, ¿sabes? De la gente queriendo hacer las cosas, implicándose, dedicando mucho tiempo, y en realidad es tener un poco la sensación de que estás haciendo algo que tiene sentido, ¿no? Algo que en lo que crees y tal, que igual no es poco, pero bueno. Un poquito de precariedad también, eso también hay que decirlo. Lógicamente, mi madre estuvo 6 meses que dejó de hablarme cuando dejé de trabajar como arquitecto en Suiza, porque me veía ya como muy bien ahí colocado y tal, y yo digamos que prácticamente me tiré al monte a empezar un poco un proceso que no se sabía muy bien dónde iba a ir, pero tengo que decir que me han invitado de la Fundación Juan Mars a Palma de Mallorca a dar una charla, que me están saliendo colaboraciones con un montón de museos, de instituciones, o sea que este es un tema que realmente interesa. Yo mismo me sorprendo, ¿sabes?, de la cantidad de 2 proyectos europeos con los que voy a colaborar. O sea, esto ahora mismo, respondiendo a la pregunta del principio, para mí es la vanguardia, sinceramente, ¿vale? O sea, yo lo veo así. Claro, Miriam. Sí, yo, a pesar de que soy gran entusiasta de todo esto, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en mi tierra, allá en la Argentina, se hacían casas de tierra en el campo, o sea, de adobe, de tal. Pero acá en Galicia, por ejemplo, me parece que siempre se hacían de piedra. Entonces te quería preguntar si es verdad y por qué. Porque si les era más fácil trabajar con la piedra. Si... A ver, en Galicia hay muy buena piedra. Entonces yo creo que es un sistema que resolvía la estructura, el cerramiento y demás, ¿no? Con muy buenas prestaciones también, ¿no? Pero eso, antes hablaba de la investigación de Alejandro Fernández, de tecnologías apropiadas, y ahí se ven las distintas tipologías y bueno, hay construcción con tapial en la zona de Monforte, que son proyectos muy interesantes. Hay construcción con, bueno, eso me pareció impresionante, con terrones en la zona del Alto Limia, que directamente en una laguna que se secó en el año 60, cortaban los adobes directamente, cortaban las plantas y las propias raíces de la arcilla que estaba ahí hacían de estructura para los adobes que colocaban directamente como cerramiento, y eso está documentado por Alejandro en su investigación, que es impresionante. Eso yo se lo he visto hacer a los bretones, os enseño las imágenes. Lo que pasa es que ellos ponen la arcilla, la paja y luego la cortan y la utilizan ya como una especie de adobe que tú preparas in situ. Entonces, a ver, yo creo que tiene que ver con los recursos. Los amigos de Extremadura lo que plantean cuando dan una charla es el mapa de recursos. ¿Qué recursos tenemos en Extremadura? Corcho, lana de oveja, caña de tal y cual. O sea, ¿cuáles son los materiales locales que se han empleado y que se pueden emplear, ¿no? Potenciales de emplear y tal, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la arcilla es un material que no tiene muy buen comportamiento al exterior, ¿vale? Entonces, en un momento dado, pues hay que protegerla, o digamos la tipología de la construcción hace que se protejan con aleros para evitar un contacto directo con la lluvia, un basamento de piedra que lo separa del terreno y demás, ¿no? Pero vamos, que sí que ha habido una tradición en Galicia de construcción con tierra, también de trenzados o de barrotillo, de hacerlos encofrados y rellenarlos, o estructuras de madera que se rellenan con paja barro y demás. O sea, son tipologías muy interesantes que, bueno, toca pensar un poco, pues hoy en día, pues, por ejemplo, eso, el cáñamo se utiliza mucho. Hay un museo, la Croix de la Cruz Roja, no sé si es en Ginebra o en Lausanne, que utilizan cerramientos de cáñamo y cal, curvos, maravillosos, con un acabado, y ese material se está utilizando mucho hoy en día también. Entonces,
bueno, eso, yo creo que las posibilidades son enormes. Sí. Disculpadme que llega un poco tarde y me he perdido el grueso, pero la parte final me ha emocionado y me ha parecido fantástica tu exposición, Macario. Culpa del tren y... Pero, bueno, por favor. Van a subirla a YouTube, creo. O sea que... Sí, fenómeno. Entonces yo, sobre todo, pensando lo que has comentado, es una breve reflexión. Siempre después con algunos libros que dejaré ahí a mano, desplegados, que siempre suelo traer. Sobre todo para animar a tu madre. Pensando ante esa situación en la que 6 meses te dejó de hablar, me parece que al final los discursos universales muchas veces nacen de lo local, ¿no? Como bien sabes, ¿no? Y al final, bueno, coincidí con Julio Llamazares, el escritor y pariente, en la exposición de Poblados y Colonización, recordábamos aquel verso del poeta ruso, ¿no? De dame una teja de tu pueblo y te contaré cómo es el mundo, ¿no? Entonces, en esa transición, me parece que ahí tomó un discurso muy interesante, no solo constructivo, proyectual, yo diría que también artístico, ¿no? Fijaros en Anderwasser y otros, ¿no? El Arguieto de las 5 pieles, igual conocéis, ¿no? O también filosófico, ¿no? Igual lo habrás mencionado, ¿no? Hay un libro muy bello que yo recomiendo que es Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, ¿no? Donde habla de las tecnologías intermedias, esa tecnología de transición entre la tecnología tradicional y la de alta tecnología, ¿no? O manuales de gran formato, que yo trabajé en mi fin de carrera hace ya 30 años, del Cobijo famoso, ¿no? Libro maravilloso de multitud de dibujitos a mano, con todas estas experiencias que has contado de andamios y de un formato maravilloso, ¿no? Que ahora se ha reeditado, ¿no? De Paul Oliver y otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay campo para que investiguéis y os animo a ello en TFGs, en TFMs, en la vida profesional y real. Y para colmatar la aportación, traía aquí un panel desplegable de bibliografía de bioconstrucción, donde está mucho de lo que has mencionado, casi 50 títulos, al lío de la compañera que decía que había poco. A ver, ahí hay que buscarlo como en todo, ¿no? Pero estos están aquí, son 50, ¿no? Aquí hay construcción en paja 8 manuales, en tierra 9, cohabitar, un autor maravilloso que le trajo el bueno de Plácido hace años, ¿no? O el año pasado, el alemán, ¿no? Que habrá salido, ¿no? Entonces yo creo que es un campo fascinante, muy emocionante. A mí me recuerda a mi pueblo de León cada vez que voy y cómo podría aportar esto, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena a la charla y a los organizadores. Gracias. Y a tal. Me ha parecido muy bonita, ¿no? Todo lo que has dicho. Un rato que he estado. Muchas gracias. Eu quería volver un pouco ao tema que sacaba Miguel, ¿no? das limitacións que pode ter o material. Pero había non como limitacións, sino en casi o contrario, como unha oportunidade de que o que vexo en moitos casos son casi paneles modulares, son elementos que se poden seriar e que poden estar fabricados nos talleres de artesanía máis cercanos, ¿no? E como hai algúns elementos que poden vir premontados ou só a falta de acabado do taller e certas pezas, ¿no? Como decías, de certas curvas ou pezas máis complexas que se poden fabricar pois in situ. E sí que é certo que ao mellor pode aparentar que hai certas limitacións que ao mellor poden limitar o itinerario, pero os materiales que vimos utilizando e aprendendo na escola sempre van a estar a disposición cando o itinerario o requira especialmente, ¿no? Pero precisamente fai uns meses a esta escola trouxeron para dar unha charla a chea arquitectes e nos falaba de como nos temos que amoldar tamén ao que o material necesita estructuralmente, e creo que isto tamén é un caso, ¿no? Pero quería recalcar un pouco esa versatilidade. Antes había unha foto que me parecía moi boa, que era, non me recordo que edificio era un murete de pedra, con unha ventana moi alargada de madeira e os tendeles de tapial, ¿no? E eu aquí me estaba imaginando perfectamente como as pezas premontadas de madeira, casi como as que se levan para os balloon frames, e logo, pues, como a cementación pode ser dos materiais tradicionais como pedra, que sí que, bueno, ao mellor se poden justificar máis inmediatamente a nivel estructural, como que esos paneles podían ser prefabricados, como que sí que
vexo unha posibilidade de combinar uns materiais moito máis locales, evidentemente moitísimo máis sostibles, con técnicas constructivas de materiais moitísimo máis industrializados, que evidentemente teñen unha huella moitísimo maior, ¿no? Non se me ocurre ningún material industrial que poda ter ese tipo de versatilidade. O pladur vai a traer moitísima máis certa complexidade cando se ten que abordar unha curva que facelo con ese tipo de mallazos, ¿no? de Vimeo, por exemplo, ou ese tipo de cousas. Solo quería decir que precisamente vendo a charla me estaba imaginando todo o contrario desas limitacións, sino as posibilidades que trae ese tipo de materiais feitos directamente en obra. Sí, yo, por ejemplo, para las rehabilitaciones me resulta muy, muy cómodo. O sea, porque yo me puedo adaptar a cualquier... El espacio mítico entre pontones, ¿sabes? Que hay que rellenarlo y yo preparo una argamasa con fibras y enseguida fácilmente puedo rellenar el espacio que sea, ¿no? Entonces, es verdad que sí, que tiene bastante versatilidad y demás. Y la prefabricación, pues sí, es un poco lo que va a permitir competir también en plazos, sobre todo, ¿no? Y luego la pregunta también del millón es el tema del precio, ¿no? Que es una de las preguntas típicas. ¿Pero esto es más caro o más barato, no? Y bueno, para empezar hay que tener en cuenta las prestaciones, que no es lo mismo. Hemos estado hablando de inercia, de confort, de sistemas pasivos que también van a revertir en positivo en la vida del edificio desde el punto de vista del consumo luego de calefacción o otros sistemas y demás, ¿no? Y luego lo que hablábamos en un momento de la charla también de los costos muchas veces que no se tienen en cuenta, digamos, para la salubridad, que es un tema por el que llega mucha gente a este mundo un poco de la bioconstrucción, que es como se llama hoy en día, que también es una palabra que empieza a estar ya muy, muy manida, ¿no? Porque lo de estos temas de sostenibilidad, bioconstrucción, enseguida ya todo el mundo, todo parece que son proyectos bioclimáticos o tal. Pero el tema de la salubridad pues es muy interesante también, ¿no? Desde el punto de vista de la toxicidad, de los acabados, los cerramientos y demás. Entonces, bueno, pues el tema de los costos, en el momento que empiece a regularse también un poco más el tema de las emisiones, de lo que suponen unos procesos frente a otros, pues los costos se equilibrarán más. De otras maneras, no son construcciones más económicas. Se asocia más a económico porque está asociada a la autoconstrucción muchas veces, ¿no? Que la gente se hace una casa de paja y dice, bueno, tampoco me costó a lo mejor tanto los materiales. Ya, pero yo mis amigos que se han hecho una casa de paja, en 2 años no se la han hecho, ¿sabes? Más bien son rondando los 3. Cuando te pones a hacer los revocos de una casa entera, una pareja tienen que estar muy animados y tener muchos amigos y tal, ¿no? Entonces, al final, bueno, que también es una lección muy interesante porque el dinero que ibas a tener que ahorrar para poder pagar una casa de otra manera, pues también a lo mejor decides no trabajar y ahí es donde salen las cuentas, ¿no? Pero yo no le diría a alguien, haz una casa de construcción porque es más barata, ¿sabes? Porque realmente no es así. Bueno, Cristina también tiene una experiencia muy interesante de construcción con fardos, que creo que hicisteis una prefabricación en obra, ¿no? Claro. Sí, que es una cosa que no he comentado, pero que también se está empezando a hacer, ¿no? Que es la propia prefabricación con fardos, pero in situ en la obra. Creo que de hecho los de Ocambuba han hecho un manual así como de fácil consulta para dando indicaciones y demás, pero vosotros preparasteis algo así como más. Sí, se prensó en obra con una prensa hidráulica y se hicieron unos paneles de, bueno, pues con la dimensión de los fardos y una subestructura de madera que permitía unir un módulo a otro, ¿no? Muy parecido a lo de Copaja, realmente. Y bueno, pues fue una experiencia muy buena, ¿no? De rapidez de montaje, menos que llovió durante todo el tiempo que tenía que montarse la obra, pero
que era un poco el problema, pero sí que fue interesante y era una obra que era un edificio que era para unos talleres de una escuela agroecológica en el concello de Arteixo y llevaba una cubierta verde también encima, ¿no? Que también es muy interesante ver cómo todos estos sistemas incorporar también las cuestiones de las cubiertas más actuales, ¿no? Pero también introduciendo pues todos los valores, ¿no? Acompañando a todo esto, ¿no? Y con una cubierta verde pues quedó perfectamente integrado y tal, ¿no? La verdad es que pues es una cosa de experimentar un poco entre todos, ¿no? También, pero lo acogieron muy bien, tanto el ayuntamiento como los constructores, ¿no? Y todo esto fue una experiencia, ¿no? Un poco para todos también. Claro, eso pasa mucho también, el tema de la mano de obra. Por ejemplo, a mí me contacta mucha gente para hacer una casa con criterios de bioconstrucción en Asturias, pero de momento la verdad que no hay muchas empresas especializadas, ¿no? Pero a mí también me ha pasado tener buenas experiencias con empresas que se interesan por el tema, ¿no? Porque no deja de ser también una oportunidad. Y al final, un revoco con cal no es tan distinto a un revoco con cemento o un revoco con arcilla. Estamos hablando de aislamientos naturales, de tener un planteamiento un poco del proyecto distinto, pero yo siempre lo comento que también para las empresas es un sector en auge que va a tener mucha demanda en los próximos años. Entonces es, pues el formarse también. Yo sé que esta gente de Miga Ecoconstrucción están haciendo una labor también de formar, digamos, a empresas, ¿no? Para poder ejecutar los trabajos como una especie de consultoría, ¿vale? Entonces, yo creo que es un sector en auge. Esta gente de Naturclay de Santiago de Compostela me dijeron que están duplicando ventas cada año. Yo hablo con ellos por teléfono largo y tendido y tal, y es un sector en auge porque la ventaja en ese sentido es que ya es un material que te viene preparado para aplicar directamente en obra, ¿no? Mortero natural, con unos acabados, con unas dosificaciones óptimas para que tú simplemente en obra lo colocas, y eso hoy en día pues también a nivel de texturas, a nivel estético, en restaurantes, en comercios y tal, lógicamente pues tiene mucha salida. Sí, y a mí me gustaría añadir que al final todos estos sistemas, ¿no? Que estamos trabajando con lo local, al final tienen una aplicación también global, ¿no? Porque es una actualización de las metodologías tradicionales, pero aplicables en un montón de contextos donde ahora mismo el llevar viviendas de emergencia, ¿no? O viviendas transicionales como se está trabajando ahora, ¿no? En este proyecto de Mozambique, al final es la misma, con las mismas técnicas, ¿no? Con técnicas similares de actualización de procesos, etcétera, se puede innovar mucho en este aspecto. Y, por ejemplo, acabo de estar también en México, donde había el mismo sistema de tapial con el trenzado de madera, etcétera, que se están cayendo y lo están sustituyendo todo por bloque de hormigón y forjado de hormigón. Entonces, es una cuestión que yo creo que a nivel global hay que como que retomar, ¿no? Sí. Y creo que tiene una trascendencia brutal. A mí me sorprendió, está muy bien lo que dices, Cris, me invitaron a la Universidad de Alcalá de Henares a también un taller y una charla que fue en noviembre, que me hizo mucha ilusión, que tengo amistad con dos profes de allí, pero cuando vi el título de la asignatura, dentro de la cual me habían invitado, me quedé un poquito descolocado porque creo que se llama algo así como Estrategias de Intervención en Asentamientos Precarios. Y yo, sinceramente, que lo que tú dices, está Anne Heringer, que es un referente con proyectos maravillosos, la misma Betsaida, que tendrá que venir por aquí a contar lo que está haciendo y tal. Es fantástica esa labor y tal, pero yo no siento que esto que estamos hablando se corresponda estrictamente a asentamientos precarios. Estamos hablando de Occidente, ¿sabes? Pero es un poco, digamos, se ve como a veces como algo exótico, ¿no? Yo también estuve 6 años en cooperación al desarrollo, en proyectos en Senegal y demás, y me parece que está muy bien porque es dar respuesta a esa famosa reflexión del construir para el otro 90% y son problemas habitacionales que desde una concepción y equipos con un planteamiento muy contemporáneo, empleando los recursos locales, den respuesta, ¿no? Pero que me parece una caricatura si solamente lo encajamos en programas académicos como algo para hacer fuera, de ir a otros países y demás, ¿no? O sea, yo creo que hay que trabajar en todas las direcciones, claro. Bueno, me gustó mucho la charla y tengo una curiosidad y un comentario a raíz de lo que estáis hablando. Yo no soy arquitecta,
trabajo en otros temas que tienen relación con arcillas. Y bueno, iba un poco por ahí, porque a mí me interesa todo esto de las tecnologías apropiadas en cooperación y todo, pero también iba un poco por el uso de estos materiales, que hay de otras aplicaciones, del cual se podrían obtener cosas que valdrían para certificación. Vale, estoy hablando de tema de arcillas, vertederos. Vale, hay muchísima información técnica sobre el uso de arcillas para vertederos, que vale que no son exactamente las mismas arcillas, pero sí que a lo mejor a partir de ahí se puede obtener información. Y otra hablando de que esto está entrando por un lado como desde un, bueno, voy a decirlo así un poco, desde un punto de vista ecológico hippie, ¿vale? Y por otro lado está entrando desde un punto de vista de cooperación, de asentamientos precarios, pero también se está planteando el uso de algunos materiales en cosas de alta tecnología. El caso de la arcilla, los congresos más punteros en los que yo he conocido y tal, es para todo el tema del almacenamiento de residuos radioactivos, tanto en ladrillos de bentonita, o de arcillas que estudian, ya sean naturales o artificiales, que tienen unos conocimientos de las composiciones, de las hidrataciones brutales, tanto en ladrillos como en pellets. Y yo iba a preguntar por eso, ¿no? Por el uso, la posibilidad del uso de pellets. No sé si se plantea o se descarta, no sé si allí, una de las cosas que se plantea para el aislamiento de residuos tóxicos es el uso de ladrillos de arcilla, ¿vale? Pero al hidratarse por el propio acuífero, porque son cosas subterráneas, esos ladrillos se hinchan y aíslan las zonas, ¿no? O sea, es un superaislante, como bien decías. Pero además de eso, ahora se plantea que eso a veces constructivamente es complicado, bueno, porque tienes que desplazar unos ladrillos grandes, un señor que los coloque, la mano de obra es complicada, y entonces están trabajando mucho con pellets, que es que generan pequeñas bolitas, que está muy estudiada la composición, por supuesto, pero que a lo mejor es aplicable a otras que están menos, y en el momento que eso entra en contacto con el agua, sella totalmente, ¿no? Y quizá constructivamente en edificios y tal sería mucho más sencillo. No sé si se trabaja con esas cosas. ¿No? Yo tengo amigos que han trabajado, por ejemplo, con Arlita. Con Arlita para el relleno de forjados, que son forjados aislantes, ligeros. Y la verdad es que en ese sentido muy bien. Porque lo que ocurre con estos sistemas, por ejemplo, que son con los que trabajo yo, es que, por ejemplo, es muy importante la ventilación para el secado. Entonces, si tú trabajas con un cajón, como un forjado horizontal, a mí no me gusta mucho porque no tengo garantizada la ventilación de la parte de abajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la Arlita es una solución que está funcionando muy bien porque es ligero y no tienes problemas. El problema de la paja cuando está en contacto con una arcilla líquida es que en un momento dado puede pudrir, que me ha pasado, que me ha pasado y me gustó que me pasara. Me pegué un susto tremendo porque en un cajón que tenía muy poca ventilación, el amigo con el que lo hice, bueno, le gusta poner mucha arcilla líquida y tal, entonces era una proporción de mucha humedad en una zona con mala ventilación. Y cuando al cabo de un mes yo vi cómo evolucionaba, me di cuenta que eso se estaba descomponiendo. Entonces está bien conocer los límites de los materiales y de alguna manera la disposición de esos materiales dentro de una obra. No es que digas todo vale para todo. No. Espera, este tema, por ejemplo, la paja encofrada tiene que tener una buena ventilación para garantizar el secado, ¿no? Porque es la propia arcilla líquida la que garantiza un poco la cohesión de ese panel, de ese cerramiento y demás, ¿no? Entonces, no, lo que cuentas tú todo es muy interesante, claro. No, sí. A ver, yo iba porque sí que hay una aplicación, así como dices tú, de utilizar más la arcilla de la propia tierra de tal, pero que si nos vamos a, por ejemplo, a meter estos materiales en ciudad, que ya no vamos a poder coger la arcilla del parque de al lado, pues que a lo mejor puede haber un término medio, ¿no? No una cosa totalmente industrial, sino el uso de materiales más sostenibles y de corta distancia, pero ya como más estandarizados, vamos a decir. Ya te entiendo, sí. Bueno, en Mallorca están usando ya la propia arcilla de la excavación para los propios edificios. Me parece que, o sea, quiero decir que eso también puede ocurrir en la ciudad y tal, pero bueno, entiendo muy bien lo que dices y tal. Bueno, yo no sé qué hora es. Sí. Pero que te quería felicitar, me parece fantástico todo. Y además me impresiona lo que avanzó todo esto
desde aquellos tiempos que tú cuentas de las clases, que deben ser, no sé, 30 años. 30 años, justo, miren. Y esos 30 años es fantástico. Es como desde la carreta al avión, más o menos. Sí, sí. A mí un periodista que me hizo una entrevista me preguntaba que si tenía trabajo y tal, y que si hacía viviendas contemporáneas. Le dije, no, yo viviendas contemporáneas así, cubos y eso no hago y tal. Me dice, pero bueno, tendrás que comer y tal. Y es como, perdonar, pero de estos temas hay mucho trabajo. O sea, yo ahora mismo estoy derivando a otros estudios de Asturias de gente que me está contactando. O sea, es que esto lo digo desde un punto de vista de una oportunidad profesional, estrictamente profesional. O sea, esto va a ir a más, porque es como la alimentación. Hace 10 años o 15 no nos preocupábamos tanto, no había tanto un debate sobre el origen de los alimentos, sobre si eran saludables o no tanto, o sobre tal. Y hoy en día es evidente que es una cosa que cada vez está más presente, ¿no? Pues esto va llegando y entonces es un debate que está presente y el empleo de materiales saludables y naturales y demás va a ir a más. O sea que aunque sea por puro egoísmo y puro tal, o sea, por pura viabilidad, o sea, yo creo que esto va a ir cada vez a más. Y es necesario que se formen las empresas, o sea, que haya un recorrido, pues eso, de empresas que lo puedan ejecutar. En Portugal hay una empresa que se dedica a hacer tapial, por ejemplo. En Cantabria había una empresa de carpintería que hace casas con faros de paja. O sea, cada vez habrá más iniciativas de este estilo que permitirán pues que más gente se pueda acercar a este tema porque habrá más facilidades, ¿no? Pero bueno, Iván, controlar un poco de la hora porque a las 4 tenemos taller. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Yo encantadísimo y si os queréis, el taller creo que hay 18 plazas, pero no hay problema porque si alguna gente no ha tenido plaza, revolotee por ahí, ¿eh? Eso decirlo que yo encantado de que no va a haber problema con estar ahí más gente, que entre todos nos arreglamos y tal, ¿vale? Bueno, pues nada, un placer, encantado.